has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la Es muy atrás para llevarlo a Génesis. Entonces lo quiero llevar al libro del profeta Isaías y le quiero mostrar algo en su Biblia. En el libro del profeta Isaías encontramos precisamente una profecía escrita por Isaías hace aproximadamente 2800 años. En esta profecía encuentre Isaías 56. Los que conocen su Biblia desde hace algunos años, que han estado leyéndola, se les va a hacer bien familiar este versículo. Si es la primera vez que tú estás aquí y la primera vez que abres una Biblia, déjame explicarte de qué se trata. Isaías era un profeta judío que le habló al pueblo de Israel. Dios le hablaba a él y él era el pregonero del mensaje de Dios. Y lo que dijo se escribió en el libro que tienes en la mano ahora. Y hace unos 500 años, ¿verdad? Aproximadamente se tradujo al español. Y hoy tú y yo lo podemos leer en español. Pero se escribió hace 2800 años, aprox 800 años antes de Cristo. Y en el capítulo 56 se está hablando acerca de lo que Dios hará cuando Él termine su plan. Lo que Dios va a hacer, cómo va a restaurar al mundo en el que vivimos, que ahorita está herido por el pecado. Nunca fue el plan de Dios, pero Dios lo va a restaurar. Escucha lo que dice Isaías 56, verso 6. Pero vamos a hacer esto, perdón que lo interrumpa en su lectura. Vamos a hacer esto. Va a leer con atención, pero tiene que tener algo en cuenta. Isaías era un profeta judío, hablándole en gran parte de su mensaje al pueblo judío. Tiene profecías para los que no son judíos, pero la gran parte de sus mensajes es al pueblo judío, que consideraba que ellos eran los escogidos de Dios. Y sí lo son, escogidos para ser testigos a las naciones. Pero en ese momento se habían desviado, se habían alejado de Dios, y Dios los estaba reprendiendo con el profeta. Con eso en mente, lee conmigo el verso 6. Y a los hijos de los extranjeros. Si te gusta subrayar tu Biblia, te recomiendo que subrayes la palabra extranjeros. Aquí un judío levantaría las cejas y diría: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo soy el judío, yo soy el pueblo escogido, ¿qué tiene Dios que decirle a los hijos de los extranjeros? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Yo los llevaré a mi santo monte. Atención, solo los judíos podían ir al santo monte, pero aquí Dios está profetizando que nunca, explicando que nunca su plan fue solo salvar a judíos. Nunca. Está hablando de los hijos de los extranjeros que van a llegar a amar su nombre. ¿Qué va a hacer el Señor con ellos? Los va a llevar a su santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Escuche, ¿quién va a entrar a la casa de oración? Los hijos de los extranjeros. ¿Quién va a ir al santo monte? Los hijos de los extranjeros, los que eran la chusma, que nadie quería, todos los gentiles. Sigue leyendo tu verso número 7. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Te fijas? O sea, los hijos de los extranjeros van a ir al monte santo, y luego en el monte santo se van a quedar lejitos o van a entrar a la casa de oración. Van a entrar, y estando ahí, ¿podrán ofrecer al Señor holocaustos y sacrificios? Sí. ¿Y Dios los va a rechazar o los va a aceptar? Los va a aceptar. Fíjate esta profecía tan tremenda. El versículo número 7 dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Te fijaste que no tiene coma? Mi casa será llamada casa de oración, y nos gusta ponerle el puntito ahí. No,
Mi casa, dice el Señor, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces te pregunto de volada, yo sé que aquí tú vas a hacer la conexión. ¿Por qué quiso Dios construir un templo en Jerusalén? ¿Para ser el Dios de los judíos y nada más? ¿Para qué? Para ser luz, para ser Dios a todas las naciones. Entonces, la profecía de Isaías dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Agarre su máquina del tiempo y avance 800 años en el tiempo y llegue por favor a un libro que se llama Marcos en el Nuevo Testamento. Ahí está viajando usted en el tiempo 800 años aproximadamente y busque el Evangelio de Marcos. En el año 30, vamos a ponerlo así, aproximadamente, un hombre llamado Jesús de Nazaret, hijo, dice la Biblia, según se creía, de José y de María, de quien se conocieron sus hermanos, que vivió en el tiempo de Claudio, del emperador, de Poncio Pilato, del emperador Herodes. Una ocasión, siendo judío, busca tu Biblia, Marcos 11. Marcos 11. Fíjate cómo se relaciona la Biblia. Este hombre, carpintero de profesión, rabino, lo estaban siguiendo ya alguno que otro rebeldillo por ahí y empezó a creer en sus enseñanzas. Y este rabino llamado Jesús, en una ocasión fue a visitar la ciudad de Jerusalén. Y estaba un templo que había sido reconstruido por Herodes con, según se sabe por la historia, unas piedras de mármol que se veían desde lejos y brillaban, y tenía algunas coberturas hasta de oro, y era un templo precioso, un templo extraordinario. Y llega Jesús y en su versículo 15 hace algo que hasta el día de hoy saca de onda a mucha gente. Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén. ¿Está conmigo en ese versículo? ¿Sí? Y entrando Jesús en el templo, fíjate nomás, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Otro versículo nos dice que con azote de cuerdas. O sea, traía un látigo, agarró una cuerda, seguramente le tiró por ahí la carpa a algún comerciante, rompe la cuerda y empieza Jesús a darle chicotazos a la gente. Seguro usted no se imagina a Jesús así, ¿verdad? Se lo imagina caminando y cantando cantos gregorianos. Jesús entra al templo. Lo que sucede es que en aquellos días venía gente judía de todas las naciones donde vivían, y traían las monedas que ellos usaban en su ciudad, y para poder ofrecer sacrificios a Dios iban y compraban una palomita o un corderito o una ovejita para ofrecer esos sacrificios. Y era tal el negocio que adentro del templo ya se habían instalado los comerciantes de animales y se habían instalado los que cambiaban las monedas. Claro que le daban su mochada. La mochada no es mexicana, ¿ok? La mochada tiene su historia. Y le daban su mochada a los líderes del templo, a las guardias del templo. Cuando Jesús llega, ve todo eso y dice que ardió su corazón y tomó un azote de cuerdas. Y tu versículo dice así: comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Te lo imaginas? Habiendo sacado a toda esa gente, hizo un escándalo. ¿Quién de ustedes se animaría algún día a ir a la Merced y voltearle a los comerciantes sus puestos? Bueno, no a la Merced, a Tepito. ¿Quién de ustedes se animaría? No, porque implicas, estás levantando ahí una revuelta. Bueno, esta escena es muy famosa. Jesús purifica el templo. Jesús llega y saca con azotes de cuerdas. Pero ¿te has puesto a estudiar por qué hizo Jesús eso? Sigue leyendo en tu Biblia, lo vamos a aprender hoy. No consentía, dice el 16, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Sí o no está escrito?
¿Usted ya sabe dónde está escrito eso? Isaías 56, exacto. Entonces no está escrito que mi casa de oración sería casa de oración para todas las naciones. Y les dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Te voy a explicar sencillamente cuál es el punto. Mucha gente piensa que Jesús está enojado porque andan vendiendo en el templo. Eso es pecado, eso de vender en el templo. Ya algunos están pensando: pastor, voy a hablar con usted de esa tiendita. Esa tiendita, yo voy a agarrar esa cuerda y voy a latiguear al hermano Benja, que es el administrador. ¿A quién le tocó la tienda hoy? A la célula de Víctor, del Chiquis. Pobres hermanos, les va a tocar latigazo hoy. ¿Se trata de eso? ¿Se trata del dinero? No. Lo que tienes que entender básicamente es esto: Dios diseñó el templo para ser una lumbrera para todas las naciones, y los judíos creían que era solo para ellos, y estaban estorbando la gloria de Dios hacia todas las etnias y aprovechando la gloria de Dios solamente para ellas. O sea, el problema es que el plan de Dios era que el templo fuera un lugar de adoración donde todos los pueblos del mundo pudieran ir fácilmente y reunirse con Dios para darle adoración. Pero los judíos habían hecho de ese templo un lugar donde nadie podía entrar. Es decir, el pueblo de Dios se hizo un estorbo para que las etnias, las naciones, pudieran llegar al Dios del universo. Y eso es lo que le disgusta al Señor Jesús. Esta casa de oración, decía él, es una casa de oración para todos los pueblos. ¿Dónde están los pueblos? Aquí yo veo puro judío. Y saca con un azote de cuerdas a esos cambistas. ¿Entiende? El celo del Señor Jesús no es por el dinero, por el comercio. No, Jesús es anarquista. No, Jesús es socialista, comunista. No, es anticapitalista, anti-yanqui. No debo decir yanqui porque hay yanquis aquí hoy, ¿verdad? Pero es anti-yanqui. Y mucha gente le pone cosas políticas. No es eso. Es que el pueblo de Israel se había convertido en un tapón para lo que Dios había diseñado, que era tener un pueblo formado de todas las etnias del mundo. Por eso tú estás en Marcos, ¿cierto? Ahí, ¿qué te parece? Unas hojitas atrás vas a encontrar Mateo. Unas hojas, dale para atrás en tu Biblia y vas a encontrar Mateo, el último capítulo de Mateo, cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos en el capítulo 28. Mateo 28, hizo discípulos, los entrenó 3 años y medio, había muerto en la cruz, lo sepultaron y se levantó de los muertos en victoria. Está vivo. Y cuando él está estando vivo, resucitado, ve por última vez a sus 12, les dice claramente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 28, 18, Mateo 28, 18, 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Y qué dice tu Biblia? A todas las naciones. Nunca el plan fue: te salvo a ti, qué bonito, y ya quédate ahí. Nunca. Siempre el plan de Dios ha sido que cada que le da la vida a alguno de sus hijos tienen que estar pensando en cómo llevar ese evangelio, cómo llevar esa noticia a todas las naciones. La palabra que se usa, que dice naciones en Mateo 28, es la palabra etne en griego. Tú no tienes que saber griego, pero sabes español y usamos en español la palabra etnia. La palabra etnia viene de este griego etne, que se traduce correctamente como nación. Pero la palabra etne se usa para describir una identidad étnica particular definida de un grupo de personas que se unen o se identifican por raza, lengua o cultura. O sea, son grupos de personas que tienen a comprenderse o definirse a sí mismas por su cultura, lenguaje, linaje, factores socioculturales. Entienda, no son países de los que está hablando Jesús aquí. No les dice: vayan y crucen la frontera y entonces hagan discípulos cruzando la frontera. Jesús no está pensando en países, en naciones geopolíticas. Está pensando en grupos de personas que están identificados por una herencia común, un linaje común, un lenguaje común, una identidad cultural común. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos grupos étnicos
indígenas, originales, existen en México? Sí, cerca. Galletas para la hermana. Depende quién le pregunte. Pero mire, el número más pequeño, según el censo de la INEGI 2010, de grupos étnicos que existen en México es 48. Y si usted extiende eso a grupos etnolingüísticos, el número es 78 grupos étnicos. ¿Son mexicanos? Sí, pero no, porque son mexicanos de una etnia diferente a solo la etnia mexicana. Le voy a leer así de rapidito algunos de los nombres de los grupos étnicos que tenemos en México. A ver en cuántos me equivoco. Náhuatl, maya, zapotecos, mixtecos, otomí, totonaca, tzotziles, tzetzal, mazahua, mazateco, huasteco, chol, purépecha, chinanteca, micche, tlapaneco, tarahumara, mayo, zoque, tabasco, popolucas, chatino, amuzgo, tojolabal. Ya estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Huichol, tepehuano, triqui, popoloca, cora, mame, yaqui, cuicateco, guave, tepegua, canyoval, chontal de Oaxaca, lenguas pames, chichimeca, jonás, matlatzinca, guarijío, chuj, chocho, tacuate, ocuilteco, pima, jacalteco, quechila, candón, ixcateco, seri. ¿Está claro? Ahora, le quiero pedir un favor. Si usted, su padre o su abuelo o abuela perteneció a un grupo étnico indígena en México, le voy a pedir que se ponga de pie. En mi caso, yo soy mexicano, mezcla de español. Pero mire nada más qué hermosura tenemos aquí. Denles un aplauso, por favor, a mis hermanos. Pueden sentarse. Wow. Se enchina el cuero de ver. En Senda de Vida tenemos, la última vez que contamos, por lo menos 6 grupos étnicos diferentes. Son mexicanos, pero su grupo étnico no es mexicano. Son mazatecos, mazahuas, náhuatls de Oaxaca, de la Huasteca Potosina, huastecos, hermano, otomís, mixtecos. ¿Entiende? Esos son grupos étnicos. Y el Señor nos indica que nosotros tenemos que ir a ser discípulos en todas las etnias del mundo. Lo voy a repetir. El Señor Jesús nos mandó a ser discípulos en todas las etnias del mundo. Grupos cerrados, identificados entre sí por una lengua, por un origen. Y le digo algo, aquí en Senda de Vida pretendemos, nuestra meta es celebrar todos los grupos étnicos que tengamos aquí. Todos. Queremos tener aquí gente orando en mazateco, que no se olviden de su lengua, orando en náhuatl de la Huasteca o de Oaxaca. Queremos gente que nos dirija en una lengua que no conocemos, porque Dios celebra y honra esas lenguas. Son el resultado de su creatividad y van a estar en el cielo. Pero quiero explicarle claramente, la orden de Dios no es evangelizar países, es evangelizar etnias, grupos étnicos. Ahora, ¿cuál es la situación actual que el mundo vive en relación a esto? Es muy sencillo. Para que nosotros entendamos cómo funcionan las etnias, vaya a Polanco cualquier día y verá un grupo de personas que son mexicanos, pero traen un sombrerito negro o una kipá, se llama aquí. Algunos traen caireles aquí, barba. ¿Son mexicanos? Sí, pero no. ¿De qué etnia son? Judíos. No sé si usted sabía que en México, aquí en nuestro mismo país, tenemos una población bastante nutrida de judíos que no conocen a Cristo. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que ir y predicar y hacer discípulos entre todas las etnias, a veces significa ir al otro lado del mundo, pero a veces significa cruzar la calle y hablarle de Cristo a una persona que no es como tú, a ese negrito que vive en tu cuadra,
y que lo identificas, ese no es ni de Veracruz ni de Guerrero, ese es diferente, es de una etnia muy probablemente diferente a la nuestra, por el color de piel, por los colores de ojos, por el lenguaje que hablan. Pero déjame explicarte algo. En México la mayoría de las etnias tienen acceso al evangelio, pero hay una verdad bien triste que me interesa que tú y yo entendamos. Al día de hoy, siglo XXI, estamos a punto de pasar al 2016, 7,000 millones de personas en el mundo. Hay 2,000 millones de personas entre muchas etnias que no tienen quien les predique el evangelio. O sea, quiero explicarlo así: sus etnias están como en una isla. En México, el judío que vive en Polanco, o los sirios que tenemos aquí en la Ciudad de México, hay sirios. Esos sirios probablemente aprenden español y escuchan el mensaje del evangelio. Pero hay etnias en el mundo, en este mundo, que están como una isla y no tienen quien les predique el evangelio. No tienen acceso al evangelio. Hay quien lo ha oído y no lo cree, pero hay quien nunca lo ha oído. No tienen acceso. Y se calcula, según las últimas estimaciones, que hay 2,000 millones de personas entre etnias en quienes no hay quien les predique. Están en una opresión espiritual, o por barreras de idioma, o por una religión que les ha impuesto, una religión que les prohíbe escuchar el evangelio. Por ejemplo, el grupo etnolingüístico más grande del mundo sin Biblia, no tienen un solo versículo en su idioma, es el grupo Shuang en China. Ahora dice, ¿son chinos, hermano? Sí, son chinos, pero no son chinos. Es la etnia Shuang. 16,5 millones de personas sin un texto bíblico en su idioma. Están en una isla. El grupo Shuang a veces no escuchan porque tienen rechazo a las culturas occidentales. A veces no escuchan porque no aceptan, por ser musulmanes, ninguna otra persona que les hable de Isa, el Mesías, el profeta Isa, Jesús de Nazaret. O a veces porque están tan lejos que nosotros aquí, que tenemos Biblias para tirar para arriba, no hemos llegado todavía a ellos. El grupo étnico no alcanzado más grande del mundo son los Shaik en Bangladesh. Shaik en Bangladesh, 136 millones de personas. México tenemos 118 millones de personas. Los Shaik en Bangladesh, más grande que nuestro país, y es el grupo étnico más grande del mundo no alcanzado. Hablan un idioma que se llama bengalí y son musulmanes. Porcentaje de cristianos entre los Shaik, 0%. Porcentaje de evangélicos entre los Shaik, 0%. 136 millones. Escuche, la orden de Jesús es ir a etnias. Y hoy en día hay etnias que no han escuchado el evangelio. Tenemos a los Shaik en Bangladesh, 136 millones de personas. Y tú piensas, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Están los Aimak en Aimak Char en Afganistán, el tercer país más perseguido por el cristianismo contra el cristianismo del mundo. 293,000 personas conforman la etnia de los Aimak y no se conoce un solo creyente entre ellos. Es una etnia. Pero te podría platicar de los Ongkor en China. ¿Sabes cuántas personas forman la etnia de los Ongkor en China? 30. Son todos los que quedan. O los Yacarahuacta en Brasil, 30 personas son los últimos que quedan de esa etnia. Y sé que algunos de ustedes están pensando, pero hermano, ¿yo cómo voy a ir a Brasil? ¿Cómo voy a ir a Afganistán o a China? Algunos de ustedes van a ir porque Dios los está mandando ir. ¿Escucharon eso o no?
Algunos de ustedes van a ir porque Dios los está mandando ir, y Él va a proveer, y Él les va a preparar, y Él les va a enviar. Pero muchos de nosotros no vamos a poder ir. Vamos a poder financiar, vamos a poder orar. Pero escuche esto. Aquí en México tenemos 5.5 millones de sordos. Son mexicanos. A lo mejor son huastecos o náhuatls o popolocas, pero son mexicanos. Pero debido a que su lengua no es español, sino el lenguaje de sordos, en México son una etnia no alcanzada. 5.5 millones en nuestro país. Y creo que dobla a 13 millones los invidentes en nuestro país, aquí en México. ¿Será que algunos de ustedes, muchachos, tengan que estudiar, escoger una carrera que tenga que ver con ser un lingüista y aprender el lenguaje y empezar un ministerio para alcanzar sordos en México? ¿O no? Es una etnia. Los ciegos, invidentes, son otra etnia. En México tenemos 5 millones de judíos, 50,000 japoneses que viven en México y son no alcanzados. Tenemos 500,000 árabes sirios en México, 500,000 de árabes sirios. Y los números de libaneses están cerca. Están llegando haitianos. ¿Sabe de eso? Llegándonos. Están llegando personas del sudeste pacífico, de Asia. México, por ser un país, una metrópolis, ¿verdad? Una mega ciudad, mega cultural, multicultural. Tenemos gente de todo el mundo. Pero ¿a qué nos mandó el Señor? ¿A hacer discípulos en México o a hacer discípulos entre las etnias? Entre las etnias. Entonces escuche, ahora ya no tenemos que ir al otro lado del mundo para conocer un chino. Ahora usted cruce la calle, vayas ahí enfrente de la Alameda, una calle, al barrio chino, y ahí hay muchos mexicanos cocinan adentro, pero hay muchos chinos. ¿Sabe eso? Hay muchos chinos. Hoy el mundo está viniendo a nosotros y el Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos entre todas las etnias. Entonces, si usted está contestando quizás esta pregunta: ¿por qué yo me congrego en Senda de Vida? ¿O por qué me debo congregar en Senda de Vida? Porque en Senda de Vida somos bien intencionales de que vamos a buscar crear acceso para las etnias que no tienen acceso al evangelio. Todas, no podemos hacerlo todas, pero vamos a tomar una o dos o tres que nadie más está atendiendo, y vamos a tomar ese compromiso para ser testigos de Cristo en esas etnias. Eso es lo que vamos a hacer como Senda de Vida. No vamos a ir a todas, pero vamos a buscar donde Dios nos quiere y nos vamos a unir a lo que Dios ya está haciendo. Algunos de ustedes van a ir, hermanos, van a ir, así que empiecen a aprender idiomas, empiecen a sacar su pasaporte. Pero hoy en día tú y yo tenemos maneras prácticas de aquí en México, desde tu célula, aquí en Senda de Vida, tocar otras etnias con el evangelio de Jesucristo. Nuestra meta, escúchelo bien, es crear movimientos sanos de discipulado y de fundación de iglesias entre las etnias del mundo. Esa es nuestra misión, y para eso se ocupan Biblias en el idioma de esas etnias. Vamos a estar involucrados en traducción, vamos a financiar traducción de versículos bíblicos, vamos a enviar gente, vamos a enviar grupos, vamos a crear ministerios. Escuche lo que voy a decir, a lo mejor no le gusta. Si eso implica que por obedecer a Dios nos vamos a quedar sin techo, yo no tengo problema. Ya me estoy encariñando con esta lona después de 14 años. Yo no tengo problema. Sé que es incómodo, sé que es difícil. No vamos, si usted da dinero para el techo, no lo vamos a mandar a las misiones, nunca. Lo que usted da para el techo se queda para el techo. Lo que va para misiones va para misiones. Pero escuche, no voy a poner un techo sobre esta iglesia y desobedecer a Dios de la misión que nos ha mandado de llegar a todas las etnias. No vamos a ir a todas nosotros, no podemos hacerlo, pero vamos a ir a aquellas donde Dios nos está mandando. Pongan atención. ¿Qué extranjeros, qué personas de otra etnia tienen entre ustedes? Hermanos que vienen de otros lugares de la República, que tienen orígenes étnicos. De verdad les digo, se oye raro en una predicación, pero enorgullezcanse de esa herencia. Fue dada por Dios a ustedes.
Nadie escogió nacer donde nació. Y si tú naciste hablando zapoteco, hablando mazateco, tienes que estar orgulloso y agradecido con Dios de la herencia que Él te ha dado. Nunca te avergüences. Enséñale a tus hijos. En esta iglesia vamos a celebrar eso. Muchos mexicanos somos mexicanos, pero no tenemos herencias más que españolas mezcladas con indígenas y ya no sabemos ni qué somos. Muchos de ustedes saben exactamente de dónde vienen, cuál es su pueblo, quién es su abuelo, cuál es el idioma que habló su abuelo. Y eso es lo que queremos, celebrar eso y animarte, porque a lo mejor en tu etnia, escucha, en tu etnia todavía no hay un movimiento sano del evangelio. Por algo estás aquí. En tu etnia a lo mejor todavía no tienen escrituras, por algo estás aquí. Así que, amados hermanos, a muchos de ustedes los vamos a regresar a su tierra con el evangelio, con la palabra de Dios, con sus abuelos, a hablar en su pueblo, a fundar una iglesia. Muchos no, pero otros probablemente ese sea el plan de Dios. Amén. Amén. Termino con esto. Aquí está mi hermano Amós por ahí con su esposa. La familia de mi hermano Amós, mi hermano Isaías Martínez, fue enviado. Ellos vienen a trabajar a la ciudad, como sucede en muchos de nuestros pueblos en México. Vinieron, Amós, hace 18, 20 años, 15, entre 15 y 18 años fueron llegando. Mi hermano Isaías Martínez fue enviado a la iglesia de Chicoloapan. Mi hermano Isaías, cada vez que regresa a San Miguel, se llama el pueblo donde ellos son, en la zona de Huautla, de Chilchotla, hacia arriba, en Oaxaca. Mi hermano Isaías va a ese lugar y siempre, cuando ellos van con la intención de hacer algo allá, de dejar el evangelio, de crear un movimiento. Hablé con él la semana pasada y me está diciendo que está pensando cómo le va a hacer para llevar discipulado allá. Yo no sé cómo, él no sabe cómo, pero mire, el corazón de Dios está en que esos grupitos, esos grupos étnicos, etnolingüísticos, incluso sociales, subculturales en México, sean alcanzados con el evangelio y se plante la semilla del evangelio y corra entre ellos como nos llegó a nosotros. Queremos ver eso, hermanos. ¿Cómo? No sé, no tengo todos los detalles. ¿Tenemos el dinero? No, todavía no. Dios sí lo tiene. Dios va a proveer. Pero te quiero explicar, queremos ser una iglesia comprometida con llevar el evangelio a aquellos que no han oído. Te invitamos a que le entres, te invitamos a que te involucres con nosotros, te conectes con lo que Dios está haciendo, porque es grande. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero es menos que ayer. Entonces el tiempo que nos queda es poco. Hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo. Quiero invitarte a que oremos en esta tarde y te quiero invitar a orar dos cosas. Uno, vamos a darle gracias a Dios porque el evangelio nos llegó a nosotros y podemos estudiar la Biblia, mira, en paz, sin persecución, en un bonito templo, con gente linda. Podemos asociarnos con hermanos en Estados Unidos. Dale gracias a Dios. Pero segunda, vamos a orar por aquellos grupos étnicos que están como islas, no tienen quien les predique el evangelio. Te invito a que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos trajiste a nosotros tu verdad. Hubo alguien que cruzó fronteras, hubo alguien que aprendió español y nos trajo tu palabra. Hubo alguien que se animó a dejar su casa, a dejar sus comodidades para llevar tu palabra. Y gracias a esos esfuerzos, nosotros hoy conocemos la verdad. Gracias, no nos resta de verdad más que decirte gracias por este privilegio. Gracias por el país en el que vivimos, con todos sus retos, con todos sus desafíos, pero con esta preciosa riqueza cultural que nos has dado. Ayúdanos a celebrarla, ayúdanos a gozarnos en ella, pero también ayúdanos a tomar la responsabilidad de llegar a esas etnias, esos grupos gigantes de personas que no tienen Biblia, esos grupos enormes de personas que no tienen un cristiano conocido entre ellos. Dirígenos, danos tu luz sobre qué grupo nosotros fuimos diseñados para alcanzar.
y nos comprometeremos, Señor, a hacer tu obra. Creemos que tienes un grupo con el cual nos vas a identificar. Tienes un grupo de gente al que quieres que Senda de Vida adopte, se involucre, se comprometa para alcanzar. Y Señor, no sabemos cómo, pero tú sí. Y tú has tomado la iniciativa y nosotros solo queremos unirnos a lo que tú ya estás haciendo. Toca el corazón de los muchachos, trabaja en el corazón de mis hermanos adultos, de los ancianos de nuestra iglesia. Muéstranos que estamos aquí para hacer famoso tu nombre, al unirnos a ese propósito hermoso que tienes, global, de redimir un pueblo que está formado de todos estos grupos maravillosos que tú creaste, Señor. Permítenos pues ser parte de lo que estás haciendo. Te agradecemos por los grupos que tenemos representados aquí. Gracias por esa herencia tan preciosa. Ayúdanos a celebrarla, a agradecerte a ti por esas cosas hermosas que nos has dado, y que podamos voltear atrás y ver si esos grupos tienen movimientos de discípulos sanos entre ellos. Y si no es así, mueve nuestro corazón, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Gracias, Padre. Toda la honra y la alabanza es solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.